Hola, muy buenos días. Bienvenidos este miércoles de Semana Santa a Expoquímia, a la serie de hidrógenos, toda esta serie que estamos haciendo en estos meses para profundizar en el tema del hidrógeno. Y bueno, tenemos hoy el placer de contar con un caso de éxito, con un caso muy importante, que es toda la parte de hidrógeno focalizada en el País Vasco. Contamos con la presencia tanto del Ministerio como de Petronor para poder ilustrarnos y en cómo poder implementar toda la estrategia del hidrógeno en este caso. Y yo, sin más dilación, desearos un feliz descanso vacacional, por decirlo así, pero nos vamos a ir con un muy buen sabor de boca con las exposiciones tanto de Raquel como de Elías, que realmente nos van a hacer disfrutar en esta horita que tenemos conjuntamente. Yo, sin más dilación, paso la palabra a Raquel Alonso. Raquel Alonso es consejera técnica de Políticas Sectoriales Industriales de la Dirección General de Industria y de la PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En todo caso, Raquel, bienvenida y en este caso el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Pilar, por la presentación y por invitarme a formar parte de esta webinar, que ya es la segunda dedicada al hidrógeno renovable. Gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy, que como ha dicho Pilar es un día un tanto curioso porque es miércoles de Semana Santa y habrá mucha gente de vacaciones, pero espero y confío en que os parezca interesante. Bueno, yo voy a comenzar con una curiosidad que leí el otro día cuando buscaba información para esta introducción y que es lo siguiente. En 1874, Julio Verne dijo en su libro La isla misteriosa, y cito textualmente: creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con una intensidad que el carbón no puede. Dado que las reservas de carbón se agotarán, nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. Bueno, de esta cita han pasado casi 150 años y ahora lo que en su momento pareció ciencia ficción, en este momento es una realidad. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno renovable o hidrógeno verde, como también se le llama, se perfila actualmente como uno de los vectores clave para alcanzar los objetivos climáticos globales y los europeos en particular. Los retos afectan a toda la cadena de valor del hidrógeno y son tanto tecnológicos como industriales y de mercado. Por ello resulta fundamental configurar una iniciativa integradora que aglutine a empresas, a centros de conocimiento y administraciones, y que vele por un desarrollo tecnológico industrial coordinado, ejecutado como un todo y analizado globalmente. Para cumplir con dichos objetivos, en este caso particular se ha creado la iniciativa Corredor Vasco del Hidrógeno. Esta iniciativa incluye, además, la definición y ejecución de una hoja de ruta de desarrollo tecnológico con proyectos liderados por diferentes empresas en toda la cadena de valor. Para desarrollar y para explicar mejor en qué consiste el Corredor Vasco del Hidrógeno, contamos como ponente a Elías Unzueta Echeita, perdón, Elías por la pronunciación, gerente de Petronor Innovación. Elías es doctor en Química por la Universidad del País Vasco y programa de Advanced Management de SADE. Comenzó su carrera profesional en el Centro Tecnológico de Repsol en Madrid. Posteriormente se incorporó a Petronor, donde ha ocupado puestos en planificación como responsable de diferentes áreas productivas de la compañía y responsable del Departamento de Procesos y Eficiencia Energética. En 2017 pasó a formar parte de Petronor Innovación SL como gerente, desarrollando la actividad en áreas de digitalización, productos bajos en carbono, hidrógeno renovable y economía circular. Bien, a continuación, Elías realizará su exposición. Y lo que vamos a hacer es dejar las preguntas para el final de la presentación. Si os fijáis en el formato que tiene la webinar, podéis hacer las preguntas en el chat de la plataforma que se encuentra a la derecha. Si lo veis a la derecha, hay una pestaña en la cual podéis escribir las preguntas y al final de la presentación de Elías retomaré yo la palabra e iremos leyendo las preguntas e intentando responderlas. Y sin más dilación, cedo la palabra a Elías Unzueta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ante todo, lo primero, pues agradecer al Salón Expoquímia, a la FIDA, pues la oportunidad, la invitación y la oportunidad de estar aquí con vosotros y de poder compartir un poquito nuestra visión y explicaros el proyecto que se está configurando con muchos otros actores. Yo al final hago un poquito de cabecera, pero hay muchos actores aquí trabajando en este proyecto. Y también a Raquel, pues por tu amable invitación. Y bueno, pues vamos a ver si os interesa. Voy a empezar a compartir la presentación
y espero que no haya ningún problema técnico. Vale, pues como os decía, la idea hoy es contaros un poquito, describir un poquito el proyecto que hemos denominado Corredor Vasco del Hidrógeno y bueno, me ha apetecido ponerle el subtítulo de iniciativa integradora, porque un poco parte, como ya se ha comentado en la introducción, pues de ese espíritu de que aquí en toda la cadena de valor hay muchos actores interesados, pero además que tienen que asumir, vamos a decir, tienen que asumir un rol para que todo el desarrollo vaya coordinado y se produzca simultáneamente. En la presentación, primero empezaré con voy a dedicarle unos minutillos un poquito para dar también nuestra visión y el enfoque que vemos en esta situación que se ha generado vamos a decir, de gran interés por todo lo asociado al hidrógeno. Pasaré bastante rápido y en muchas cosas que comentaré, por supuesto, son terrenos comunes en muchas presentaciones, pero yo creo que es importante también darle cierto contexto, también con nuestra visión industrial un poquito del papel del hidrógeno, y pasaré a continuación a describir un poquito el porqué y la estructura del propio corredor. Aquí muy rápido, esta pregunta que se ha hecho mucho y el último año, por ejemplo, ha sido el típico tema de debate en todas las presentaciones. Bueno, pues el hidrógeno como vector energético se entiende, o yo estoy convencido al menos, que este es el momento. Sí que es verdad que en el pasado ha habido varias ondas, podríamos decir, de incremento de interés y posterior desinfle de interés alrededor del hidrógeno. Yo creo que siempre en el pasado se han producido asociados a temas, a la disponibilidad de energía, a la disponibilidad de crudo, asociados al precio del petróleo, desde un punto de vista vamos a decir, de la seguridad energética, ¿no? Evidentemente, en esos ciclos ha ido aumentando la conciencia ambiental global en la sociedad y también se ha ido avanzando en los desarrollos tecnológicos. Entonces, la situación del presente se entiende, y además desde muchos ámbitos se coincide en que es una situación diferente, ¿no? Tenemos una madurez y un momento diferencial, que son diferentes, que son de otro nivel, ¿no? La crisis energética no está tan asociada a la disponibilidad de las materias primas, está más asociada pues, a los objetivos climáticos, a la conciencia ambiental que ha madurado. El rol del hidrógeno ya se está viendo como un rol muy interesante en la descarbonización, o como ayuda a la descarbonización de muchos sectores, no solo en el transporte. La apuesta política global es más clara, es más directa, es más potente que en ningún momento. Y, evidentemente, si en el pasado tal vez pudo haber momentos en los que podían estar compitiendo por los mismos recursos, actualmente el grado de desarrollo que se ha alcanzado en las diferentes generaciones de energía, o sea, de generación eléctrica renovable, pues ahora tenemos una situación madura de ese sector, con un sector competitivo, que puede hacer que el hidrógeno sea un elemento complementario para su posterior desarrollo. Y qué decir, lógicamente, que en el camino, pues las tecnologías asociadas a la producción de hidrógeno renovable y a los usos del hidrógeno en diferentes sectores, pues han avanzado tecnológicamente, y hay un nivel de madurez en el que el reto en gran medida es un reto de escalado, de eficiencia, de reducción de costes, de implementación de de crecimiento de escala, en definitiva. Esto es una cosa que está publicada y muy conocida, pero básicamente en este y en el siguiente, pues la visión que evidentemente los stakeholders del sector tienen sobre en qué campos o qué sectores el hidrógeno va a jugar un papel en el futuro, con diferentes, entradas en el mercado respecto de cada uno, pero con importantes cuotas de uso, de aporte de energía en el sistema, ¿no? Y esto también es una visión importante, es decir, estamos hablando, evidentemente, en un escenario final, objetivo, en el que es a donde queremos llegar, y nosotros vamos a tener que dar pasos en el presente para que progresivamente se vaya avanzando y llegar a este punto. Pero el objetivo final es muy ambicioso. A nivel mundial se ve
un panorama en el que podemos tener un impacto muy fuerte utilizando el hidrógeno en la descarbonización, en la reducción de emisiones, una aportación también importante, bueno, aquí el número evidentemente según la fuente varía mucho, pero bueno, un 18, un 15, un 20% de la demanda energética global, pues evidentemente son números mayores. Es una oportunidad de negocio y además es una oportunidad también pues de trabajo de profesionales, de sectores, de desarrollo, vamos a decir, de desarrollo social en general, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo pues, en los últimos 2 años, podríamos decir, ¿no? Esto ahora con todo el tema lamentable de la situación de crisis que estamos viviendo debido al COVID, pues todos los temas se aceleran y se ponen muy en la palestra, pero esto viene de un poquito más largo y lo que está ocurriendo es lo que podemos ver en este cuadro a la derecha, es decir, que hay un posicionamiento político, un posicionamiento global, un posicionamiento, vamos a decir, internacional, que ha tenido algunos diferentes ritmos, pero que ha tomado una aceleración importante en Europa en el último año, ¿no? Y en el fondo, el escenario es lo que ha comentado Raquel en su introducción. El hidrógeno es un elemento que se considera, y hay el consenso cada vez es mayor, es un elemento necesario para la transición energética. Puede ser, o creemos que es un elemento el mejor y en algunos casos hasta el único que puede ayudar a la descarbonización de algunos sectores específicos, ahí se mencionan algunos, no es cuestión de entrar al detalle. Puede tener un papel sistémico, porque además el hidrógeno puede ayudar a resolver transferencias de energía limpia entre sectores en el tiempo, es decir, el almacenamiento, el desacople, generación, consumo, el almacenamiento a largo plazo y, por supuesto, entre lugares en relativo pues, a la eficiencia que puede tener el transporte a larga distancia de la energía en forma de hidrógeno, ¿no? Por supuesto, se acopla, entendemos que muy bien, a las necesidades y facilita la adopción por los usuarios, que en muchos de los casos pues es un uso transparente para ellos, ¿no? No hay que cambiar el modo de uso de la energía en muchos aspectos. Lo que he mencionado antes de desarrollo tecnológico y evidentemente requiere inversiones, requiere ayuda, evidentemente para que esta transición se dé y se alcance los objetivos marcados a largo plazo hay que ir marcando hitos intermedios y hace falta llevar a cabo inversiones que, bueno, aquí hay unos cálculos que probablemente pueda haber otros según quien nos haga, pero estamos hablando de inversiones potentes, pero que en lo relativo a las inversiones que ya se están preveyendo y viendo como necesarias en el ámbito de la transición energética y en el ámbito de la energía y la automoción, bueno, pues son unos porcentajes razonables, vamos a decir. Estrategias, bueno, pues estamos en Europa. Europa se ha posicionado, lógicamente, con los objetivos climáticos muy claramente. Entonces, hay una estrategia que nos sirve de guía a todos, que es la estrategia europea. Y la estrategia aquí, evidentemente, las estrategias por países o por regiones son mucho más complejas y son mucho más completas y la idea aquí tampoco es hacer un repaso detallado ni mucho menos de ellas, están todas accesibles y disponibles, pero sí que quería remarcar un poquito pues las claves o las diferencias que puede haber entre ellas, ¿no? Entre ellas tenemos pues una visión común de que se marca una fase de aceleración del lanzamiento, que es la década en la que estamos, la década 2020-2030, es en la que tenemos que estar muy atentos y favorecer, sobre todo desde lo público y desde lo político, que se quiten las barreras necesarias para llegar a los objetivos de 2030 y a partir de ahí que tengan ya el hidrógeno tenga la madurez suficiente para escalar y desplegarse a gran escala, ¿no? La estrategia europea está centrada en la capacidad en esta primera década de trabajar en la mezcla de redes de gas, descarbonizar la producción del hidrógeno, la producción en general industrial también y el transporte pesado, etcétera, ¿no? Y se valoran ambos métodos de producción de hidrógeno teniendo en cuenta que la producción de hidrógeno de bajo carbono puede ser un habilitador para que precisamente se dé este desarrollo. La estrategia española del hidrógeno es una estrategia más concreta, incluso en el propio título ya incorpora el concepto del hidrógeno renovable y esto, bueno, pues en lo que se concentra sobre todo por ubicarlo en lo cercano, en la década de 2020-2030, es en la producción de hidrógeno renovable cercano al uso, cercano a la industria y se centra en gran medida esta estrategia en este periodo inicial en la industria intensiva en el uso del hidrógeno, marcando además un objetivo
concreto de obtener o de conseguir que para el 2030 pues el consumo de hidrógeno renovable en este tipo de industrias, en la industria de refino, la industria de fertilizantes, etcétera, pues son intensivas y con un objetivo pues evidentemente ambicioso. La estrategia considera que este periodo de 10 años pues la madurez tecnológica puede avanzar y puede alcanzarse precisamente con la adopción de esta tecnología de hidrógeno renovable en estos sectores. Y evidentemente aboga porque la posición de mercado favorezca o que la regulación a nivel europeo favorezca que el hidrógeno renovable esté protegido en cierta manera por el gap de precio que por lo menos en los primeros años va a tener frente al hidrógeno de bajo carbono. Y evidentemente el periodo posterior evidentemente es común de madurez. Y recientemente se ha aprobado la estrategia vasca del hidrógeno y lo quería también aquí compartir porque, bueno, es una de las últimas. Lógicamente, comparte y bebe, vamos a decir, de las estrategias anteriores marcadas. Pero, bueno, como 4 inputs importantes se centra en crear un mercado local robusto y sostenible alrededor del hidrógeno de renovable y bajo carbono. Evidentemente, tiene una visión muy industrial. Hay que convertir el hidrógeno como una herramienta viable para la descarbonización en la industria. Se pretende con la estrategia vasca del hidrógeno avanzar en el desarrollo y el despliegue de infraestructuras, tanto de almacenamiento, transporte como de distribución, porque hay una visión también estratégica por posicionamiento de la región y por la visión que a futuro se tiene de las redes comerciales del mercado y de los movimientos que se van a producir entre productores o exportadores de hidrógeno y consumidores o demandantes de hidrógeno, bueno, pues una posición logística de comercio internacional como visión y como objetivos, ¿no? Y tiene una parte importante que evidentemente en todas las estrategias está contemplada, pero que en la estrategia se incorpora como algo muy central y muy de primera página de objetivos, es el estimular la formación, las capacidades, el talento, el reskilling de trabajadores también va a ser un factor importante, la I+D y el desarrollo industrial, ¿no? Es decir, ver también el tema del hidrógeno, de la transición energética basada en el hidrógeno como una oportunidad de desarrollo tecnológico, de desarrollo industrial y de posicionamiento hacia el resto de mercados, ¿no? Bueno, estas son las fotos. Vista la estrategia en estos primeros 10 años, pues en el sector en el que estamos, pues el reto precisamente va a consistir en que esta realidad que tenemos a día de hoy, que es en las empresas que somos intensivas en consumo de hidrógeno, que estamos hablando del refino, estamos hablando de fertilizantes y de otros, con una cantidad que se marca ahí de prácticamente 500 millones de toneladas al año, bueno, pues esto transformado en energía renovable, pues va a los números que en esta gráfica se indican y que coinciden en valor absoluto con los objetivos marcados en la hoja de ruta. Bien, para hacer esta transición se necesitan varias cosas. Entre ellas, la primera importante, evidentemente, hay que conseguir la competitividad del hidrógeno renovable. Pero además hay una serie de factores asociados al consumo industrial que también tenemos que buscar maneras de poderlo garantizar. Y van asociados pues, a la disponibilidad de la producción de hidrógeno, una necesidad de disponibilidad continua. Las plantas industriales operan 365, 24 horas. En el refino, por ejemplo, típicamente las plantas paran cada 5 años. Entonces, la estabilidad de suministro y de precios es uno de los factores fundamentales para que una solución aplicada en estos ámbitos industriales pueda llevarse a cabo. Y, por supuesto, para alcanzar la competitividad en el hidrógeno renovable, pues tenemos que reducir, y estas son las líneas básicas que es el consenso global en qué es lo que hay que trabajar, en reducir el coste de la generación, en reducir el coste de los CAPEX, de los equipamientos que hay que utilizar y, importantísimo también, el factor de capacidad, es decir, el maximizar la disponibilidad de energía renovable en todo el año, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que quería hacer mención que, evidentemente, el factor de habilitar medidas regulatorias que permitan conexión a red de una manera competitiva va a ser clave para alcanzar los objetivos que se han definido en la estrategia, ¿no? Bueno, y aquí en este cuadro de la derecha hago una mención un poquito también para que también tengamos todos en cuenta que, bueno, por lo menos desde Repsol estamos trabajando en que la producción de hidrógeno renovable competitivo también tiene que complementarse, además de la electrólisis, de todas las tecnologías disponibles, como puede ser la utilización
o el reformado de biogases o un proyecto que estamos desarrollando en el grupo de fotoelectrocatálisis. Vamos, esto lo que quería era dar una primera imagen del reto que tenemos. Pero evidentemente, y aquí ya empiezo a centrarme en el corredor propio vasco del hidrógeno, bueno, pues la pregunta que nos hicimos, y además que esto viene de tiempos prepandémicos, es: ¿vamos a esperar para desarrollar un ecosistema de hidrógeno en nuestra región a que el hidrógeno renovable sea competitivo? Es una pregunta que puede ser muy lógico hacérsela. Pues evidentemente la respuesta es no, y la respuesta es que, bueno, que vamos a apalancarnos en las llaves, en las claves que vamos a avanzar para tener una estrategia tecnológica e industrial que afecte a toda la cadena de valor, y que vamos a trabajar en crear las infraestructuras y la estructura de proyecto necesaria para ello. ¿Qué es el Corredor Vasco? Bueno, pues es un proyecto que no voy a... Esta frase está muy repetida en el discurso, pero lo que sí son importantes, o yo creo destacar, son los atributos que le queremos dar. Es una estrategia integral, integral en el sentido de que tiene que contemplar proyectos, o tiene que englobar en su interior proyectos en toda la cadena de valor, porque no tendría sentido, o creemos que no tendría sentido, avanzar sin una cierta armonía o coordinación en los diferentes ámbitos, sobre todo de producción y de uso de las tecnologías basadas en hidrógeno, con el intermedio de su transporte, almacenamiento, etcétera. Entonces, es integral en ese sentido. Colaboración, lógicamente, para hacer esto tiene que ser un proyecto integrador, un proyecto de suma de capacidades. Y dinámica o viva, que también es otra palabra que utilizamos, en el sentido de que, bueno, hemos definido el corredor con un portfolio actual de proyectos, 34 proyectos, ahora lo vais a ver, pero evidentemente siempre buscando que haya complementariedad entre ellos y no pura competencia por los mismos recursos financieros, sino complementariedad y lógica de desarrollo de cadena de valor. Esto está abierto a que se puedan incorporar más proyectos que sobre todo vean cubriendo necesidades o huecos que se identifiquen en la cadena. Ese es uno de los objetivos de estar hoy hablando ante todos vosotros, que esté expuesta la cadena de valor, esté expuesta la topología de proyectos que estamos avanzando y que estamos previendo para avanzar, y se identifiquen las necesidades y oportunidades tanto de desarrollo tecnológico como de desarrollo de proyectos industriales. Bueno, y el objetivo final, bueno, pues con la que está cayendo la reactivación económica, con el desarrollo de una nueva cadena tecnológica industrial, pues vamos, es ese objetivo que seguro que todos estamos más que dispuestos a firmar, ¿no? Y bueno, el porqué en el País Vasco, y esto va muy en línea de todo lo que se ha ido publicando también de estrategias del hidrógeno, pero entendemos que para plantear un proyecto global en la cadena de valor, con un concepto de corredor, de valle también que se suele expresar en otros ámbitos, pues es necesario contar con un centro industrial, un buffer, vamos a decir, que sea capaz de producir en escala hidrógeno renovable, ponerlo en el sistema, pero a la vez ser capaz de absorber o regular las necesidades de ese mismo sistema. Es decir, garantizar que siempre estamos en el óptimo económico de producción del sistema, porque existe esa cabecera de corredor, vamos a decir. Un puerto industrial potente, un puerto industrial en el que ya hay mucha experiencia de trabajo en el ámbito energético, en el ámbito del gas. Un tejido industrial interesado y además por un lado interesado y por otro lado con necesidades para descarbonizar su proceso, y también con una ubicación física estratégica que en las rutas de transporte, tanto de transporte de mercancías, pero también de transporte de pasajeros, y que se están definiendo actualmente también de transporte de energía a lo largo de Europa, pues bueno, entendíamos que el País Vasco y su entorno pues era una región que recogía las necesidades de un ecosistema de hidrógeno. Y estas son las magnitudes principales que quería poner del proyecto. El proyecto es un proyecto agregador de 34 proyectos individuales, cada uno de ellos tiene una empresa líder y en general en todos ellos pues hay un consorcio de varias empresas interesadas que van a trabajar juntos. Esto implica aproximadamente a 78 organizaciones, entre empresas, organizaciones públicas, instituciones, que son 8. Tenemos los centros tecnológicos, centros de conocimiento, asociaciones profesionales, etcétera, que están vinculadas al proyecto, también son del orden de 12, y 58 empresas específicas que están trabajando y, vamos a decir, incorporadas a los 34 proyectos. Esto es la parte, digamos, de magnitudes del corredor.
la parte de objetivos o de qué vamos a conseguir con él. Es verdad que a nivel corredor estamos planteando, haciendo los números en un escenario 21-26, estos 5 años van dentro de la ventana también de los fondos de reconstrucción y de los escenarios un poquito planificados que tenemos también en Europa y a nivel país. Pero bueno, evidentemente el proyecto tiene una continuidad y un afán por lo menos de recorrer ese camino de la década que, como he dicho antes, entendemos que es la década crítica para que se den los pasos y avances y en el 2030 tengamos las realidades ya asentadas del hidrógeno. Pero bueno, en este escenario primero de 5 años se plantea que con los proyectos podemos llegar a abatir 1,5 millones de toneladas de CO2. El scope o el objetivo con los proyectos existentes de producción de hidrógeno llega a esas toneladas, los números de inversión y también el impacto en empleos directos y empleos inducidos, que creemos que es otro factor muy importante que además en esta coyuntura es más importante que nunca. Esto solo es un poquito para visualizar que esto, al principio, cuando empezamos con este proyecto, pues empezamos con este dibujo y lo veíamos como muy físico. El hecho cierto es que, evidentemente, por su naturaleza, por sus necesidades y por su propio desarrollo, es más un corredor virtual y es un elemento mucho más integrado y mucho más extendido geográficamente. Pero bueno, lo que sí que quería era que tuvierais una idea, sobre todo los que igual no nos conocéis de primera mano, pues que físicamente estamos ubicados pues, en la refinería de Petronor, el parque tecnológico que se está construyendo aquí muy cerquita nuestro, que va a ser un parque tecnológico en gran medida centrado en la transición energética y en las tecnologías del hidrógeno para conseguirla. Y luego tenemos nuestros proyectos de conexión al puerto de Bilbao. En el puerto de Bilbao tenemos un par de proyectos que a continuación os voy a contar un poquito. Y luego, bueno, pues el hecho físico de utilizar esta disposición geográfica pues para conectarnos y ofrecer soluciones a diferentes industrias que tengan necesidades de descarbonización en las márgenes de la ría o incluso llegar a un proyecto residencial con el propio Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues esto es una foto un poquito para ilustrar y ubicarnos en qué concepto, vamos a decir, mental empezamos a diseñar esto. Esta es básicamente para que tengáis una foto a día de hoy de las instituciones, empresas y luego centros de conocimiento, centros tecnológicos que están adscritos y están trabajando en proyectos concretos del corredor vasco del hidrógeno. Y bueno, este cuadro solo son números, no criminal, pero lo que sí que queríamos aquí representar es que dentro de la cadena de valor, dentro de todos los ámbitos verticales en los que hay que trabajar, pues tenemos presencia de diferentes proyectos para desarrollo tanto de proyectos tecnológicos como de proyectos de utilización o de aplicación industrial. Bueno, pues evidentemente esto nos da una pista, nos da un mapa y nos puede permitir además identificar ámbitos o campos en los que puede haber oportunidades de desarrollar proyectos adicionales. La estructura, bueno, pues la hemos estructurado aquí a la izquierda en esta figura, lo vais a poder ver claramente. Pues tenemos 6 verticales, entre las cuales la primera es la de la producción tanto de hidrógeno como de combustibles sintéticos. La segunda es la vertical de la movilidad y la logística asociada a la movilidad. La movilidad tiene un componente importante de logística. El uso y aplicaciones para descarbonización en sectores industriales y residenciales. El propio desarrollo de las necesidades de infraestructuras y el estudio de infraestructuras. Un paquete muy potente en el que prácticamente está en la mitad de los proyectos, que son proyectos de desarrollo tecnológico, en el que hay muchos proyectos de diferentes empresas muy interesantes y que cubren en el fondo toda la cadena de valor, pero que vamos a decir, la virtud o el interés que reside en ellos es que son proyectos industriales en los cuales se plantea un desarrollo tecnológico previo y demostrativo. Y unas iniciativas motoras, que es el nombre que hemos dado también a una serie de iniciativas transversales o habilitadoras que entendemos son necesarias para que todo el resto de desarrollo sea natural. En la producción, bueno, aquí lo veis, estamos hablando de iniciativas, una hoja de ruta de producción de hidrógeno por electrólisis con 3 ventanas temporales y 3 capacidades de producción de hidrógeno en un proyecto que lideramos nosotros desde Petronor, en el que participa Repsol, Enagas y el Ente Vasco de la Energía. Pero bueno, como he dicho antes, tenemos iniciativas asociadas a la economía circular de producción de hidrógeno a partir de biogás obtenido a partir de pirólisis de residuos. El objetivo social y también político, pero yo diría social, de eliminar
al máximo el incorporar, el enviar residuos a vertedero, pues es una necesidad cada vez más patente, y este tipo de proyectos pueden ayudar a combinar ambos mundos. Y luego el proyecto de la planta demo de combustibles sintéticos, que fue anunciada en julio del 2020 por Repsol y Petronor, que vamos a tener en asociación con Saudi Aramco, pues una planta aquí en el puerto de Bilbao. Y de la planta de Bilbao, pues 2 minutos de mención. Esto entra dentro de la estrategia que estamos siguiendo en el grupo para la transformación paulatina de los procesos petroquímicos y del refino desde una situación actual, vamos a decir, fósil, con los componentes bios que se han ido incorporando al sistema desde hace ya bastantes años, pero con un plan mucho más ambicioso de ir incorporando materia prima a partir de los aceites reciclables del hidrógeno renovable para producir combustibles sintéticos, y el propio hidrógeno como un elemento también de vector energético y de movilidad. El proyecto lo estamos ahora en fase de ingeniería conceptual. Esta es la parcela del puerto de Bilbao donde lo vamos a instalar, y no me voy a entretener, salvo que al final haya alguna pregunta, algún detalle que algún oyente quiere que se aclare un poco más, pero la planta de combustibles sintéticos que vamos a poner en el puerto y entrará en servicio finales del 23, comienzos del 24, estamos hablando de, a partir de CO2 capturado en primera instancia de los procesos de producción de hidrógeno en la refinería, pero a futuro puede ser de la atmósfera, junto con hidrógeno renovable obtenido a partir de electrólisis, formular combustibles sintéticos cuya ventaja esencial es que son productos líquidos que pueden ser utilizados en las tecnologías de movilidad actuales, en el transporte pesado, en la aviación, como jet sintético, etcétera, con prácticamente con pequeños cambios tecnológicos, pero no supone un cambio tecnológico en su uso, y además tenemos una serie de infraestructuras de distribución, de transporte, de mercado disponibles para que sea una realidad en el minuto cero, ¿no? Este es un poquito el cronograma del proyecto, básicamente para que tengáis una idea de que hay un proyecto en marcha y se va a poner en servicio. Y pasamos ya al segundo capítulo, de la movilidad, la logística, que es otro de los eventos clave en los que también posicionamos tanto Petronor como Repsol pues nuestro interés en desarrollar. Porque con el tema del hidrógeno y la movilidad, evidentemente uno de los problemas siempre ha sido el del huevo y la gallina, es decir, el hidrógeno no hay coches de hidrógeno porque no hay gasolina hidrogeneras, y no hay hidrogeneras porque no hay consumo de hidrógeno por coches de hidrógeno, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo eso tenemos que irlo trabajando. Tenemos un proyecto muy interesante de movilidad asociado a flotas cautivas, esencialmente autobuses urbanos, autobuses interurbanos que se mueven en las diferentes provincias del País Vasco, en las que aquí colaboramos con interés y muy de cerca con las diferentes diputaciones. El propio hecho, en el proyecto que marco aquí como segundo de la hidrogenera laboratorio, el propio hecho de estandarizar, optimizar los procesos y diseñar los elementos necesarios para que las hidrogeneras sean equipos o instalaciones lo más estándar y lo más replicables posibles, es uno de los factores clave para reducir también el coste final que el usuario va a tener en disponer de este hidrógeno. Y luego en el puerto de Bilbao o también con AENA tenemos algunos otros proyectos asociados al uso de hidrógeno en vehículos industriales, en grandes infraestructuras como pueden ser las aeroportuarias o las portuarias, en las que hay mucho vehículo industrial específico, ¿no? En el industrial residencial, bueno, pues por un lado tenemos lógicamente, predicar con el ejemplo, porque entre otras cosas es una de nuestras necesidades, y además la estrategia española de hidrógeno así nos lo marca, pues la descarbonización del propio proceso de refino, la descarbonización de nuestro propio proceso de producción de hidrógeno. Y entonces, bueno, pues esto entra en línea con los proyectos que he comentado antes de electrolizadores y de escalado en su capacidad. Hay un proyecto estratégico asociado a la descarbonización de la red gasista, liderado por el EVE, que también va en la línea de la estrategia que os he presentado antes, en 4 líneas
del País Vasco. Y luego proyectos específicos técnicos que entendemos que aquí van a ir incorporándose iniciativas adicionales en las que, bueno, pues los procesos industriales específicos son sustituidos por hidrógeno renovable según la tecnología esté disponible. En cuanto a infraestructuras, bueno, aquí tenemos dos proyectos. El primero de ellos es básicamente las infraestructuras propias que el corredor va a necesitar, es decir, sí necesitamos lo que he dibujado antes en el mapa, una serie de infraestructuras para hacer realidad estas primeras etapas de demo y de facilitación. Ahí está Nortegas con nosotros liderando esta línea. Y además, adicionalmente, pues hay un proyecto que además tiene mucho interés industrial del estudiar el comportamiento, estudiar un poco las necesidades, qué es lo que cambia en los sistemas de distribución, en redes de distribución de gases, la incorporación progresiva de hidrógeno en las mismas o la transformación completa de cuando corresponda a un hidrógeno 100%. Aquí, aunque yo os cuente muy esquemáticamente el contenido del proyecto, lo interesante, y así lo hemos hecho, ha sido poner un poquito los logos de las empresas involucradas, porque yo creo que eso también ayuda a visualizar y a ver un poco los objetivos y el sector en el que estamos trabajando. Viendo a la parte del desarrollo tecnológico industrial, bueno, pues aquí, como proyectos estratégicos, y además es algo común analizado entre los miembros del corredor, está el tema de la producción de hidrógeno, el tema el tema de la producción de electrolizadores, el desarrollo de proyectos industrial y de tecnología y capacidades de producción de electrolizadores en la región, entonces en el País Vasco. Entonces, tenemos un proyecto que está liderando SENER con un tecnólogo y en el que nosotros también estamos analizando participar, pero esencialmente de lo que se trata es, esta es una oportunidad, como marcaba la cuarta línea de la estrategia vasca del hidrógeno, esta es una oportunidad para desarrollar capacidades tecnológicas industriales y poder ser exportadores de tecnología, exportadores de producto, exportadores de valor en el futuro, más que meros importadores de tecnología que hayan desarrollado otros. Evidentemente, una cosa es las tecnologías ya maduras para ser escaladas y para ser elevadas a capacidades de producción y de grandes potencias, pero también hay que seguir trabajando, como en el segundo proyecto, pues en las nuevas tecnologías, en las tecnologías no tan maduras a nivel industrial, a nivel tecnológico, y que requieren apoyo porque, evidentemente, cada tecnología va a tener pues, su nicho de uso y sus objetivos de eficiencia y de sinergias en su integración con procesos, por ejemplo, industriales en los que en gran medida se puedan integrar a futuro. Uno de ellos, el proyecto que vemos aquí de H2i, por ejemplo, pues es un proyecto asociado a la generación in situ, como este otro también basado en la generación de hidrógeno a partir de biometanol, con la capacidad de ser embarcable, y embarcable en el sentido literal de su utilización en transporte marítimo, o embarcable también en algún otro ámbito. Pero bueno, es una línea de trabajo también que no hay que perder de vista y hay que ayudar a desarrollar, porque aquí también puede haber, sobre todo desde el punto de vista del uso, soluciones más que satisfactorias cuando estas tienen que ser distribuidas, ¿no? En el desarrollo tecnológico también hay proyectos asociados a la logística. Lógicamente, aquí tenemos empresas de referencia como puede ser Calvera, pues para desarrollar precisamente todos los equipamientos y y las pruebas necesarias para desarrollar los elementos de dispensación o de suministro logístico a diferentes usos, ¿no? Desde el punto de vista de la pila de combustible, es el otro proyecto que se identifica como estratégico, es decir, la generación y la reconversión de la energía de hidrógeno a través de pila de combustible, tanto para la movilidad como para soluciones fijas, ¿no? Y aquí también el grado de lo que veis aquí no tiene un grado de definición específico, pero aquí sí que se está trabajando y se va a trabajar más en tener un proyecto que englobe a usuarios del ámbito de la movilidad que necesiten soluciones embarcables y desarrollo asociado a resolver temas asociados a eficiencia y a todos los problemas que hay alrededor del uso, pues este va a ser un ámbito de trabajo muy potente. Y luego tenemos los proyectos concretos, efectivamente, de diferentes desarrolladores de transporte por ferroviario, por autobús,
también el fluvial. Hay un proyecto interesante de transporte fluvial en los que, bueno, que lo que se busca es, por un lado, desarrollar, madurar capacidades en los que probablemente capacidades productivas y capacidades de integración y de balance de planta en el uso de esas soluciones, por ejemplo, en un autobús, en los que el desarrollo de la pila en un primer momento tal vez no va a ser crítico y que se pueda trabajar con pilas existentes, pero que proyectos a los que posteriormente se puedan incorporar desarrollos también en la propia tecnología. Y bueno, y evidentemente todas las temáticas asociadas. Y el tema de los equipamientos es un tema interesante desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del tejido de pymes, desde el punto de vista de empresas más pequeñas que pueden ayudar a dar soluciones a las que tienen que hacer uso, por ejemplo, del hidrógeno como materia prima o como combustible. En este caso, por ejemplo, vemos ejemplos asociados al acero, ¿no? a la siderurgia. Y los materiales asociados, vamos a proyectos asociados a desarrollo de válvulas, desarrollo de depósitos, desarrollo de todo lo que la infraestructura va a necesitar modificar en cuanto se va incorporando mayor contenido de hidrógeno en los mismos. Y ya para terminar, voy a hablar brevemente de las iniciativas motoras. Las iniciativas transversales son aquellas que entendemos que son las que se tienen que dar para que el resto de pasos avance, ¿no? Por un lado tenemos el propio parque tecnológico de Avanto, que he comentado al principio. Lo que queremos es que este parque, o lo que se está buscando es que este parque sea un parque que tiene un elemento que es el Energy Intelligence Center desarrollado por la Diputación y el Gobierno vasco, y el parque en su conjunto sea un elemento de desarrollo, de experimentación y de habilitación de iniciativas industriales, tecnológicas, etcétera, en modo Living Lab. El concepto de que las empresas tengan ahí un punto de apoyo, un punto tecnológico y de empresas especializadas que les puedan ayudar a desarrollar sus productos y sus proyectos sin necesidad de plantearse grandes inversiones o transformaciones en sus instalaciones. Además, vamos a utilizar este parque como centro demostrativo tanto de la hidrogenera laboratorio que he mencionado antes, de la logística asociada a la carga de flotas de autobuses cautivas y a la logística asociada a la distribución de hidrógeno en diferentes puntos del territorio. Además, otro elemento clave que hemos considerado en las iniciativas motoras es el tema de la implicación, la colaboración y la agregación de iniciativas entre las empresas. Es lo que hemos denominado, hemos creado dentro del clúster de la energía del País Vasco, hemos creado un foro sectorial del hidrógeno en el que estamos cerca de 100 empresas, centros tecnológicos e instituciones. Y en el fondo, pues la palabra foro es lo que lo describe, ¿no? Es un elemento de colaboración en el que se hacen reuniones periódicas, se pone en contacto y se busca la generación de iniciativas o consorcios colaborativos para generar nuevos proyectos. El foro sectorial del hidrógeno, lógicamente, tiene que trabajar muy de cerca con la plataforma tecnológica, las capacidades tecnológicas que se dispone alrededor del hidrógeno, tanto en el País Vasco como en el resto de España. Y aquí podéis ver un poquito los centros de conocimiento que tenemos identificados. Y ahí es donde se tiene que producir la conversación entre la oferta tecnológica, que estaríamos hablando aquí de los centros y de las universidades, y la demanda tecnológica, que estamos hablando de las empresas. Todo con una visión coordinada y agrupando toda la cadena de valor. Él habla del conocimiento, bueno, antes lo he mencionado también en la estrategia vasca, pero la formación, el skilling de los trabajadores, los nuevos perfiles que van a ser necesarios alrededor del hidrógeno. Hay muchísimo conocimiento, lógicamente, que ya reside en las ingenierías tradicionales, ya reside en el mundo del ámbito de la electrónica de potencia, en el ámbito del gas, en el ámbito del proceso, como es el nuestro, etcétera. Pero su integración y combinación alrededor del hidrógeno va a requerir pues que se trabaje en definir nuevos planes de estudios, se adapten currículums. Hay actividades específicas, sobre todo en las industrias, en certificar capacidades, en habilitar profesionalmente perfiles de trabajo. Esto va a requerir, evidentemente, que desde el punto de vista de la administración también se vayan dando los pasos necesarios. Y ahí, bueno, pues ahí se representan un poquito las instituciones con las que estamos trabajando.
Y bueno, hay una iniciativa que está aquí marcada, pero que está todavía en fase incipiente, que es el de, bueno, pues el de desarrollo de mecanismos financieros, mecanismos que habiliten, sobre todo en el ámbito de las pymes, el acceso a poder ejecutar proyectos, más allá de que, bueno, de que la financiación que pueda llegar de los programas europeos, etcétera, pues siempre va a ser un pulmón, pero en muchos casos no va a ser suficiente para hacer realidad y para que financieramente se puedan dar los pasos y no esperar, ¿no? Y ya finalizo con esta, que es la última, pero yo sí que quería también hacer aprovechando que pueda estar escuchándome bastantes personas del ámbito industrial, que en este proyecto sí que hay muchas empresas asociadas al corredor en las que las empresas participan en una iniciativa y ponen su tecnología y ponen su uso, pero también hay que verlo desde el punto de vista de la oportunidad que esto del hidrógeno representa en la cadena de suministro de componentes. Y este es un ejemplo concreto de la pila de combustible. Desde el punto de vista de pymes, desde el punto de vista de empresas bien ágiles, bien ubicadas geográficamente, con capacidad de pivotar parte de su estrategia hacia nuevos productos, por supuesto, anclándose en su propio conocimiento, en sus fortalezas actuales, pues bueno, entendemos que puede haber muchas oportunidades y puede haber muchas, sobre todo, visibilizar nuestro proyecto en ese ámbito. Creo que es interesante porque yo creo que muchas empresas pueden identificar ámbitos concretos en los que pueden tener una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de ubicación competitiva en el futuro en este sector. Y no tener que estar, vamos a decir, importando subcomponentes o incluso subsistemas montados en otras partes, sino que tengamos un tejido a nivel nacional que pivote en toda la cadena de suministro y tengamos capacidades en toda ella. De hecho, la COVID que hemos pasado este año pues nos ha demostrado en el ámbito sanitario la importancia que tiene pues tener las cadenas de suministro controladas y cercanas en el país. Pero bueno, yo esto lo quería poner aquí como una oportunidad, como un punto de reflexión y como un punto de, oye, el corredor es un proyecto y como el corredor hay otros muchos proyectos que se están desarrollando en Europa y a nivel nacional, bueno, pues verlo también desde ese punto de vista. Y no sé si me ha ajustado el tiempo o me ha alargado un poquito más, pero bueno, esto es lo que quería contaros. Ahí os dejo el email, el buzón que tenemos genérico creado para el corredor, en el que, pues, de la manera más ágil y satisfactoria posible, también daremos respuesta a los contactos que se nos quieran hacer. Muchas gracias. Muy bien, Elías, muchas gracias. Una presentación realmente interesante. Es un proyecto, un macroproyecto muy ambicioso y muy completo. Que es verdad que recoge toda la cadena de valor de hidrógeno y algo que has dicho que yo comparto completamente, que es el tema de no dejar que, hablo de España en general, sea un mero generador de hidrógeno verde aprovechando las renovables, sino también un exportador de tecnología, que quizás es nuestro punto débil. Aparte que siempre tenemos que importar la tecnología fuera y en este caso tenemos que hacer todo lo posible para poder generar tecnología dentro del país, a nivel nacional y por qué no es quizás exportarla, además de aprovecharla a nosotros. Así que muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas, que hay bastantes. Vamos a intentar dar respuesta a todas. Dependerá del tiempo también. Voy a empezar por orden cronológico, es decir, por las primeras que han llegado. Voy leyendo y bueno, pues Elías, en la medida posible las vas contestando, si te parece. Entonces, la primera que tengo es: buenos días, una empresa con un proyecto de hidrógeno, ¿cómo puede sumarse a esta iniciativa? Gracias. Perdona, que no te he oído bien. ¿Una empresa? Una empresa con un proyecto de hidrógeno, ¿cómo puede sumarse a esta iniciativa? Vale. Bueno, esto no lo he contado en la presentación, pero efectivamente la forma, vamos a decir, que le estamos dando al proyecto es un consorcio de empresas que están con una serie de proyectos participando en él. Entonces, bueno, estamos definiendo un poquito en qué condiciones y cómo funciona ese consorcio, pero en cualquier caso, lo que sí estamos haciendo es, con ese buzón que os he puesto ahí, el corredor sobre hidrógeno, estamos abiertos a recibir propuestas de proyectos, escuchar, incluso tener reuniones y escuchar y entender bien el proyecto que se está planteando desarrollar. Por supuesto, esto tiene que tener un proceso de análisis o de encaje en el corredor, es decir, si es un proyecto, entre comillas, similar o que va a competir con un proyecto ya existente, pues, habrá que analizarlo, sobre todo con el proyecto existente, qué complementariedad o qué encaje pueden tener. Pero, en general, yo lo que diría es que el ponerse en contacto con nosotros, con el buzón que he comentado,
el analizar si el proyecto es complementario o no y ver un poquito la fórmula de encaje, lo hacemos en directo y de la manera más rápida posible. Aquí hay que tener una cosa en cuenta, que gestionar el corredor en sí mismo pues tiene un volumen y tiene una complejidad lógicamente grande, y hay unos hitos o unas necesidades asociadas pues a este verano, no sabemos si será este verano o si será este otoño, pero bueno, asociados a las convocatorias de fondos de reconstrucción, etcétera, en las cuales, pues bueno, pues el trabajo que tenemos por delante es avanzar en preparar muy bien las memorias técnicas de cada uno de los proyectos y sus modelos de negocio y sus presupuestos, de manera que se pueda presentar un proyecto competitivo que pueda optar a recibir esas ayudas. Entonces, lo que tenemos es que movernos rápido y buscar que sean proyectos que tengan la madurez adecuada. Dicho esto, pues encantados de conocer cualquier proyecto y buscarle el mejor encaje. Hay una figura de adhesión, vamos a llamarle light, el corredor, que básicamente es una muestra de interés, es un documento también que se nos puede solicitar, que es muy sencillito, es decir, oye, compromiso ninguno, yo me comprometo a que en mi casa pues vamos a incorporar un análisis sobre el rol que el hidrógeno puede tener, y me interesa estar informado de lo que se está haciendo en el corredor. Y bueno, pues nosotros tenemos un sistema de comunicaciones, de newsletter, etcétera, bueno, pues que a todos los que se adhieren al corredor pues lo puedan recibir, pero no requiere de ninguna acción concreta. Muy bien. La siguiente, ¿cómo consideráis que va a ser la convivencia entre hidrógeno y baterías en el caso del transporte de vehículos? Vale, bueno, esta es la pregunta que suele ser de las más primeras. Yo creo que en el transporte de vehículos hay que separar claramente un poquito los diferentes usos. Y en algunos de ellos yo creo que la solución de la electrificación y de las baterías va a ser la más competitiva y no hay mucho que plantear, ya veremos de todas maneras, pero bueno, me refiero en el vehículo ligero de uso de pasajeros, esencialmente urbano, con un uso, vamos a decir, de pocos kilómetros diarios, etcétera, probablemente la electrificación es un proceso que ya tiene además un grado de madurez más que suficiente para que avance. ¿Qué ocurre? Cuando pasamos ya a transporte industrial, a vehículo, sin llegar al vehículo pesado, pero a transporte industrial, grandes flotas, grandes distancias, logísticas de distribución, cuando lo que empieza a imperar es la autonomía y la rapidez de recarga, etcétera, pues ya empieza a tomar o sea, ya entendemos que el hidrógeno puede tener una función complementaria y en muchos ámbitos empezar a ser competitivo. En el transporte pesado de carretera a larga distancia, lo que son los camiones, las flotas cautivas es otro campo en el que también el hidrógeno puede jugar un papel muy relevante, porque son sistemas en los que es muy sencillo predecir el consumo, es muy sencillo planificar las necesidades y buscar la mejor manera, la manera más óptima de combinar autonomías con tiempos de recarga y necesidades de flota, ¿no? Y luego, en el transporte aéreo y en el transporte ferroviario y en el transporte, vamos a decir, marítimo, bueno, la situación es, el ferroviario probablemente tenga soluciones de nicho para sustituir la dieselización, un diésel en un componente parte del transporte ferroviario, lo cual sí es un problema importante y de peso en Europa, por ejemplo, tal vez en España algo menos. Y el transporte, la aviación, entendemos que las soluciones pasan principalmente por la utilización del hidrógeno renovable para fuel sintético. Los biocombustibles también serán una solución y empiezan a desarrollarse algunas iniciativas asociadas al hidrógeno líquido para uso directo en aviones, ¿no? Pero vamos, yo creo que es eso, ¿no? Además hay una gráfica que se ha presentado en varios foros que asocia un poquito de autonomía necesaria y peso a mover, en los que, bueno, se distribuyen un poquito los diferentes usos. Lo que está claro es que no tiene sentido, por un lado, el competir en ámbitos en los que las necesidades están cubiertas y la eficiencia es más clara, por ejemplo, en la batería eléctrica, pero tampoco tiene lógica, tal vez, en un transporte de medio peso, pues que un tercio del peso embarcado del vehículo sean baterías, ¿no? Que para conseguir ciertas autonomías, pues al final lo que necesitas es mover contigo un peso importante. Entonces, eso tampoco tendría mucho sentido. Pues sí.
Siguiente pregunta. Quisiera que Elías hiciera alguna aportación, si no lo ha hecho durante la presentación, creo que contestamos al lado, de cómo contribuye potencialmente el reciclado químico de plástico en la estrategia de generación de hidrógeno dentro de la economía circular. Vale. Bueno, el reciclado de, bueno, en la economía circular de plásticos es un elemento que se engloba dentro de toda la economía circular. El elemento de entrada interesante alrededor del hidrógeno es los procesos de gasificación, es decir, los procesos en los que podemos permitir tener materia prima que puede ser desde el ámbito de la economía circular, reutilización, y desde el ámbito bio, que podría ser incluso verde, que puede ser materia prima que sustituya al gas natural que actualmente se utiliza para producir hidrógeno en el steam reforming. O sea, podría ser una solución. Entonces, la economía circular y el hidrógeno tienen un encaje muy, muy interesante desde el punto de vista de la gestión de residuos y la producción de biogases. Ahí donde haya un biogás o ahí donde haya un biometanol, un producto que pueda ser materia prima para producir hidrógeno, es un producto interesante porque después el proceso de la producción de hidrógeno, pues en costes es competitivo frente a la electrólisis, por ejemplo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Está preparada la red de gasoductos española de gas natural para transportar hidrógeno? Hidrógeno renovable, entiendo. Bueno, ahí nuestros compañeros de Nagas probablemente nos lo podrían contar con más propiedad, pero lo que se contempla actualmente es que desde un punto de vista, vamos a decir, regulatorio, hay una limitación alrededor del 5% de hidrógeno en las redes de gas natural, es decir, eso es un límite que existe. Desde un punto de vista técnico, pues bueno, pues los expertos dicen que los contenidos de hidrógeno pueden ser mayores, se habla incluso hasta del 20%. En cualquier caso, la modificación serían necesarias modificaciones en los sistemas de distribución, de transporte de gas natural para aumentar el contenido en hidrógeno, sobre todo desde el punto de vista también pues, de los equipos, por ejemplo, para volver a presurizar el sistema y sobre todo más asociado a temas de juntas o válvulas o equipos de control más que a los propios tuberías. Pero bueno, esto sí es verdad que ahí sí sería necesario hacer modificaciones, aunque un número gordo de la estimación, hay unas estimaciones en las que se habla que el aprovechar las infraestructuras existentes de gas natural puede suponer un ahorro de aproximadamente el 40-50% de los costes que tendría el replicar nuevas infraestructuras específicamente dedicadas para hidrógeno. O sea que ahí yo creo que hay una oportunidad a estudiar al menos. Muy bien. La siguiente. ¿Es rentable transportar hidrógeno en la red de gas natural? ¿Qué usos se piensa dar a este transporte para el usuario final? Bueno, el transportar gas es rentable. El transportar gas, el que sea, es decir, la suma entre infraestructura más los costes operativos de transportarlo, controlarlo, bombearlo, presurizarlo, etcétera, es rentable. Lo que aquí va a ser clave es el coste de la materia prima. Es decir, ahora mismo el hidrógeno no puede competir con el gas natural en cuanto a precio. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, el sobrecoste actual pues tiene que estar en el lado emisor, en el sentido de que haya el mercado de CO2 o lo que sea, se lo pague, o en el lado del usuario, que también haya un interés estratégico para ello. Pero lo que sí es verdad es que el transporte de gas, y ahí incluye al hidrógeno como otro gas, incluso transporte a larga distancia, es rentable en sí mismo comparado con otros modos de transporte de energía. Yo no sé si se refería más bien a esta pregunta que hay que acondicionar la actual red de gasoductos que tenemos para el transporte de hidrógeno de alguna manera específica, entiendo que actualmente no. Sí, hombre, eso efectivamente no estamos en el grado de madurez para definir todo eso. Los primeros proyectos de infraestructura pues tendrán que ser bastante más locales, es decir, tendrán que ser pues como lo que estamos planteando nosotros aquí en el corredor o infraestructuras de ese estilo que unan producción y consumo en un ámbito más local y más cerrado. Y posteriormente, cuando madure y cuando los costes de hidrógeno renovable vayan reduciéndose, es cuando haya que afrontar proyectos de interconexión de redes ya de transporte
y de modificaciones asociadas a los mismos. Sí, sí, que van a ser necesarias inversiones ahí, está claro. Y que hay que estudiarlo en detalle, pues también. Pero todavía yo creo que estamos en un paso previo de hacer este tipo de ejercicios en ámbitos más pequeños, más cercanos entre producción y consumo. En un ámbito regional un poquito, ¿no? Sí, sí, y son un poco los proyectos que a nivel europeo, tanto en Inglaterra como en Holanda, en los Países Bajos, etcétera, y bueno, los diferentes valles también que en España se empiezan a formular, pues están apostando por este tipo de soluciones, ¿no? Y eso es lo que nos permitirá después en la siguiente década probablemente pues pegar el salto a las redes de transporte como tal. Eso es verdad. Hay otra pregunta relacionada con la inyección de hidrógeno que creo que has contestado, así que seguiríamos con la siguiente. ¿Qué centros de investigación, universidades están involucradas y qué tipo de colaboraciones se plantean a nivel de investigación básica? ¿Dónde se refiere directamente al proyecto vuestro? Ahí, hombre, yo en lo que es en nuestro proyecto he puesto ahí los logos un poquito de con quién estamos trabajando. Estamos trabajando a nivel universitario o algo más, vamos a decir, a un nivel más básico, pues la Universidad del País Vasco, la Universidad de Mondragón. Luego en Euskadi tenemos una figura que son los centros de excelencia en investigación colaborativa, los CICs, pues el CIC en el Irgune también es un elemento. Después, según vamos avanzando un poquito pues en el TRL de las soluciones y en la visión más industrial y de aplicación, pues ya empiezan a entrar en nuestro ámbito, bueno, en el ámbito nacional, pues en el corredor está la Fundación de Hidrógeno de Aragón, tenemos el Centro Nacional de Hidrógeno, tenemos elementos tecnológicos de interés, y en el ámbito del País Vasco pues está Tecnalia, está Techniker, está Ikerlan, tenemos a Cidetec, que es un referente también en pilas de combustible y en almacenamiento. Pero evidentemente aquí la pregunta es casi habría que dar la vuelta, es decir, bueno, ¿qué se necesita y dónde está el que puede dar respuesta a esa solicitud, a esa necesidad? Porque si una necesidad de desarrollo tecnológico específica, pues la tenemos que ir a buscar a donde sea y aprender al máximo de esa experiencia y de ese conocimiento e importarlo, pues nos iremos a donde haga falta. Pero vamos, los que son una realidad son los que he mencionado y los que están en la presentación indicados. Vale, muy bien, perfecto. Sí, hay muchas preguntas, o sea, que no se entiende. No sé cuánto tiempo disponemos, yo estoy aquí vale. Cómodo, vamos. Un poquito más y ya vamos viendo. Mira, la siguiente pregunta es, en una industria de procesos de combustión intensivos, para poder llegar a temperaturas, el hidrógeno sería la solución para cumplir los objetivos. ¿Habría otras posibles alternativas? No sé si es una pregunta porque no hace sino interrogación, pero... Sí. Bueno, efectivamente, en aquellos procesos industriales intensivos en uso de energía y que requieren temperaturas por encima de 500, 600 grados, pues lo que actualmente siempre se ha ido resolviendo con el uso de hornos que queman combustible, pues el hidrógeno es una solución que puede aportar a la descarbonización de esos sectores. La electrificación de esos procesos, pues yo no soy especialista, o sea que probablemente alguien pueda tener matices importantes, pero son soluciones, no sé si la palabra es inviable o muy difíciles de adoptar. Entonces, el hidrógeno en mezcla ya es una solución interesante y, por supuesto, en una sustitución también. Aquí a veces parece que el mezclar un 20% de hidrógeno en el gas natural parece que es poco ambicioso, pero hay que verlo al revés. El descarbonizar un 20% un uso de la energía de golpe, entre comillas, de golpe, nunca es tan sencilla las cosas, pero bueno, el descarbonizar un 20% es un objetivo muy potente y de mucho peso. Es decir, hay que desarrollar mucha tecnología y hay que desarrollar muchas hojas de ruta para desarrollar tecnologías nuevas para llegar a esos niveles de entrada al mercado. Bueno, pues aprovechemos las oportunidades donde las haya. Y yo creo que en la industria intensiva en energía, en siderurgia, en cementeras, en vidrio, son sectores en los que hay que analizar cuidadosamente y, por supuesto, hay que acompasarlo con todos los desarrollos de infraestructura, de disponibilidad del gas, del producto y todo lo regulatorio asociado a ello, para que, por así decirlo, lo tengan a puerta de fábrica disponible, ¿no? y a un precio razonable. Sí, eso es. La siguiente pregunta, ¿qué importancia creéis que tiene el análisis de pureza e impurezas de hidrógeno producido por las distintas tecnologías disponibles? ¿Qué influencia tiene ¿Qué importancia creéis que tiene el análisis de pureza e impureza del hidrógeno producido? Vale. Bueno, pues eso, en función del uso, efectivamente, los requerimientos
para movilidad o los requerimientos para uso del hidrógeno en pila de combustible son bastante estrictos. Entonces, ahí, por ejemplo, la electrólisis, pues lógicamente se posiciona bien porque desde el punto de vista de impurezas es bastante más sencillo. Para usos industriales o energéticos del hidrógeno, pues puede ser menos limitante. Nosotros tenemos mucha experiencia en la refinería utilizando hidrógeno para nuestros procesos y, evidentemente, la pureza y, sobre todo, algunos contaminantes son importantes, sobre todo para los procesos catalíticos, pero en muchos casos el limitante o lo que se busca es tener grados de pureza que hagan que sea económicamente rentable, ¿no? Y desde el punto de vista de la producción de hidrógeno a partir de la economía circular, de biogases, otros procesos, pues evidentemente habrá que irlos desarrollando, y detrás de esto sí que habrá tecnologías interesantes de purificación, de PSAs o de membranas, etcétera, que tal vez todavía no tengan el grado de desarrollo o que tengan que desarrollarse en paralelo o como un componente más del proyecto en sí mismo. Muy bien, hay dos preguntas seguidas que plantea la misma pregunta, que es la relación con Saudi Aramco. Me pareció muy interesante la planta de demo de Fuels. Preguntando. Vale, sí, bueno, esto es una colaboración entre dos empresas, Repsol y Saudi Aramco, del mismo sector, en el que, bueno, pues la apuesta esencialmente es pues el colaborar en hacer el proyecto, vamos a decir, en financiar el proyecto en conjunto y compartir los resultados y el conocimiento generado en el mismo, ¿no? Pues Saudi Aramco, lógicamente, pues con todo el tema de la transición energética, pues también está interesado en explorar y avanzar en el desarrollo de los e-fuels. Hay diferentes proyectos, se están anunciando proyectos también en Chile, también Exxon ha anunciado algunos recientemente. O sea, hay movimiento en este ámbito y, bueno, nuestro posicionamiento con Saudi ahí es pues de interés común y de no competencia en el territorio. Entonces, bueno, pues es interesante trabajar juntos, porque además ellos son una empresa con grandes capacidades de conocimiento y tecnológicas que, lógicamente, aportan y ayudan, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir, que te veo bien. A ver, siguiente pregunta. Los combustibles sintéticos, si tienen una base de hidrógeno y CO2, ¿cómo acaban transformándose en gasolina y diésel, etcétera? Entiendo que se mezclará con crudo en algún momento del proceso, ¿no? No, bueno, al principio el proceso es un proceso que se denomina reverse gas shift, en el que el hidrógeno y el CO2, pues en las condiciones de presión, temperatura y estequiométricas adecuadas, se produce un gas de síntesis, y ese gas de síntesis por Fischer-Tropsch, que es un proceso por lo menos, vamos a decir, maduro o por lo menos muy conocido, por Fischer-Tropsch se polimeriza y se generan, se sintetizan moléculas de hidrocarburo que, en el caso ideal, son indistinguibles de otras moléculas de hidrocarburo que se pueden obtener del crudo. Y ese producto que se obtiene líquido, pues tiene unos procesos de tratamiento posterior, evidentemente, pues para ajustar algunas propiedades, pues se hidrogena un poco, se le ajustan propiedades en fríos, las cadenas más largas se separan porque hace falta hay un post-tratamiento, pero el producto final es un producto líquido a priori similar a los hidrocarburos. Y en principio, evidentemente, si lo que vamos a hacer es producir una pequeña cantidad, se puede vender mezclado con el hidrocarburo convencional y hacer, como se hace con los biocombustibles, una sustitución parcial y una descarbonización parcial del producto, y esa puede ser una solución más práctica o más sencilla, pero se está trabajando también en la utilización directa del biocombustible 100% como tal, que puede requerir ajustes en el punto del motor, en el régimen, esos componentes que yo no conozco suficiente para explicarlos, pero que se requieren hacer ajustes, pero que no significa un cambio de tecnología radical o una inversión fuerte. Sencillamente es ajustar la eficiencia del motor a unas características específicas del combustible, pues como cuando se cambia de gasolina a LPG o lo que fuera, ¿no? Y en principio los e-fuels no, entre comillas, no, el objetivo final, esto está, evidentemente, hay unos riesgos tecnológicos y esto no está tan maduro como estuviera, porque si no ya habría muchos proyectos de e-fuels en el mundo y estaríamos hablando incluso de cuota de mercado. No, eso está todavía lejos, pero precisamente por eso vamos a hacer una planta demo. Lo que queremos es
demostrar la viabilidad de este proceso, de sus condiciones operativas, a una escala semi-industrial que nos permita validar tanto la optimización del proceso como las propiedades físicas y químicas reales del producto. Vamos a producir 8.000 litros al día. Eso, desde el punto de vista de una refinería, es muy poquito, pero desde el punto de vista de demostración y de ensayos en motores, etcétera, pues ya son cantidades importantes que van a poder permitir validar toda la cadena de producción y de uso de los e-fuels. Muy bien, nos quedan 5 minutos, vamos a seguir, que quedan muchas preguntas aún. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Puedes explicar cómo funciona la economía circular, carbono cero en todo el ciclo de vida, en la producción de los combustibles sintéticos? Un poco quizás. Vale, o sea, bueno, ¿cuál sería el ciclo de vida completo de los combustibles sintéticos? Vale. Esencialmente, los combustibles sintéticos, en el sentido ideal del término, es un círculo cerrado. Es decir, yo utilizo CO2, utilizo hidrógeno renovable y los uso en un motor y ese CO2 se emite a la atmósfera. Vale. Ese CO2 que está en la atmósfera yo lo puedo volver a capturar para volver a utilizarlo, etcétera. Desde el punto de vista ideal, esa es la foto. Desde el punto de vista real, lógicamente, nosotros nos vamos a ir a coger CO2 que va a la atmósfera en cualquier caso y lo vamos a, en lugar de que vaya a la atmósfera, lo vamos a capturar, porque es más sencillo cogerlo concentrado que irnos a absorberlo a la atmósfera. Lo vamos a tomar, vamos a evitar que vaya a la atmósfera y lo vamos a utilizar en los e-fuels. Y alguien dirá, lógicamente, estás cogiendo un CO2 que después vuelves a emitir, por supuesto. Pero el CO2 que no se emite a la atmósfera no es ese. Es el CO2 que dejo de producir porque con este combustible estoy sustituyendo algo de crudo que estaría procesando para hacer el mismo combustible. Entonces, lo que dejo de emitir a la atmósfera es el petróleo que sustituyo, o el petróleo, o los combustibles a partir de petróleo que sustituyo por utilizar estos. Entonces, la reducción neta está en ellos, ¿vale? Y entonces, por eso decimos que los e-fuels son un proceso básicamente neutro en carbono. Luego, sí hay pequeños porcentajes pues, de lo que es el propio proceso, pero el propio proceso va a ser a través de energía renovable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el CO2 se vuelve a emitir? Sí, pero estamos ahorrando otro CO2 que estaríamos emitiendo si hubiéramos tenido que hacer los combustibles equivalentes a partir de petróleo. Muy bien, muy claro, muy explicado. Siguiente pregunta. Antes ha planteado que se considera una penetración de hidrógeno del 15-20% a futuro. Sí. No sé sí. Entiendo que es a nivel mundial. Con este corredor, ¿a cuánto creen que podría llegar en el País Vasco y España? Bueno, es un número todavía muy teórico. En Europa, el Hydrogen Europe y la estrategia del hidrógeno en Europa es más ambiciosa, habla del 20%. Evidentemente, aquí tal vez es difícil reducir el scope geográfico de los números, porque evidentemente la energía se va a mover, ¿no? Entonces, el corredor vasco del hidrógeno, los números básicos son los que he comentado antes, con la producción de 20.000 toneladas y su traducción en energía. Es poco, o sea, en el escenario de 5 años, los datos que he presentado, pues es un proyecto habilitador, es un proyecto demostrador, es un proyecto que tiene que producir una serie de cosas después. Pero todas las sendas de incremento exponenciales, ¿no? Digamos, en la producción y en el uso del hidrógeno, se apalancan en que estos primeros pilotos, estas primeras experiencias de incorporación de producción y de incorporación de uso de hidrógeno evolucionen y avancen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que el resultado final debería ser homogéneo a lo que se consiga en España y homogéneo a lo que se consiga en Europa. Ahí me surge una pequeña duda en cuanto al ritmo, en cuanto a si la apuesta un poco exclusiva por el hidrógeno renovable que se está haciendo en España frente a otras apuestas que buscan aceleración, ¿no? En Inglaterra, en Alemania, etcétera, si eso puede producir algún tipo de desfase, pero yo entiendo que el desfase se puede producir en el desarrollo de las capacidades industriales y en la competitividad, pero el punto final será el mismo global en Europa y lo que ocurrirá es que estaremos mejor o peor posicionados desde el punto de vista industrial para que el reto, porque el reto real es que la industria española
sea eficiente, sea rentable, sea competitiva en un futuro descarbonizado, porque el futuro descarbonizado va a llegar. Entonces, cuando el futuro descarbonizado llegue, donde esté la competitividad de la industria, ese es el reto. Y por eso yo creo que, bueno, pues el anticiparnos y el conseguir llegar por medios propios a ese 20% de incorporación, 20, 18, 15, bueno, es el número absoluto, ahora mismo me preocupa poco, pues ser capaces de desarrollar tecnología para llegar competitivamente a ese punto es la clave, porque al final tendremos que estar ahí, ya sea produciéndolo o comprándolo. Exacto, sí, cierto. Nos queda tiempo para una última pregunta muy cortita y ya tenemos que cerrar porque ya... Es verdad que quedan muchas preguntas, pero lo que vamos a hacer es intentar recopilarlas todas y enviárselas a Elías, a ver si él puede ir respondiéndolas. Vale. La última pregunta es muy concreta. Es ¿con qué tecnólogo está trabajando Sener? Porque sea para el proyecto de la... Vale, bueno, lo puedo decir porque lo han hecho. Es John Coquería, la empresa belga John Coquería. De acuerdo, muy bien, Elías. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Gracias a todos los oyentes y a todas sus preguntas y al interés que han demostrado. Porque... Pues sí, porque ha sido muy didáctico, muy dinámico además y ha estado muy bien. Es un proyecto precioso, la verdad. Nada, lo único que pues ya despedirnos, Elías y yo, de todos vosotros. Os recuerdo que el día 28 de abril hay otra webinar sobre el hidrógeno que tiene pinta y va a ser seguro muy interesante. Y nada más, y desearos felices Pascuas, felices fiestas, que empiezan mañana las vacaciones para muchos de nosotros y bueno, disfrutarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.